¿Qué tal, chicos? Seguimos con el tema de biología, la coordinación y continuamos hablando del sistema nervioso. El otro día estuvimos hablando de que se puede clasificar de dos maneras atendiendo a distintas características. Si hacemos referencia a sus funciones, podemos identificar el sistema nervioso somático con actos voluntarios y actos reflejos y el sistema nervioso autónomo o vegetativo. Por otra parte, si comprendemos las características del sistema nervioso en cuanto a su estructura, identificamos un sistema nervioso central y uno periférico. El periférico lo componen todos esos nervios sensitivos y motores que se encuentran repartidos por todo nuestro cuerpo y que van hacia o desde el sistema nervioso central. De esta manera también encontramos esas prolongaciones de las neuronas, todos esos axones que llegan hacia otros extremos de nuestro cuerpo, ¿no? A las manos, piernas, etc. Desde los órganos de los sentidos recibimos la información y viaja esa información hacia la médula espinal o hacia el encéfalo y desde ahí parten otros nervios motores que ejercerán una acción hacia un músculo o hacia una glándula para segregar alguna sustancia. ¿De acuerdo? Así a grandes rasgos. Con respecto al sistema nervioso central, podemos identificar dos partes principales. La primera es el encéfalo, ¿de acuerdo? Lo tendríamos recubierto prácticamente por todo nuestro cráneo. Y la segunda es la médula espinal. Bueno, primera y segunda, eso da igual, están las dos unidas. En el encéfalo identificamos a su vez a los tres órganos principales, aunque podríamos concretar y especificar en muchas otras partes, pero digamos que la principal es el cerebro, del que ahora hablaremos. El bulbo raquídeo, que lo encontraríamos justo llegando a la médula espinal, y justo en medio hallamos el cerebelo. Hablaremos de ellos y explicaremos sus principales características. Por su parte, la médula espinal, que parte desde la base del encéfalo y se prolonga hasta la cintura, hasta el final de nuestro tronco, y que está protegido por las distintas vértebras, con la columna vertebral. Pues también tiene una función decisiva y veremos que, por ejemplo, actúan los actos reflejos, aunque realmente por ahí llegan todos los distintos nervios y también las distintas impulsos eléctricos y nerviosos, ¿vale? Vamos entonces a explicarlo sin detenernos demasiado y sobre todo identificar las principales características. Vamos allá. Bueno, pues vamos allá. Aquí tenemos el sistema nervioso central con el cerebro, el mesencéfalo, el puente de Barolio, el bulbo raquídeo, el cerebelo y abajo la médula espinal. Súper complejo, súper interesante, merece la pena dedicar minutos a aprender un poco de él. Bueno, aquí vemos el cerebro también. Decimos que el cerebro es la parte más voluminosa y en él reside la memoria, la inteligencia y la conciencia. Además está conectado con otras muchas partes de nuestro cuerpo, como estamos viendo aquí con cada uno de sus nervios. La superficie está recubierta de repliegues, de esos surcos, y está dividido por una profunda cisura en medio o un gran surco que lo separa en dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. El izquierdo un poquito más grande que el derecho, aunque son simétricos. Reciben información de todos los órganos de los sentidos y van elaborando respuestas. Tenemos ahí las circunvoluciones cuando hablamos de las áreas más lisas. Pesa en torno a 1,4 kg y en su interior, a veces más, a veces menos, encontramos 80.000 neuronas que están actuando. Bueno, súper importante, hay que usar el cerebro. Lo estamos usando aunque creamos que no. El hecho de que pensemos que no lo estamos usando ya implica que lo estamos empleando. Vamos a ver un poco las partes en las que se divide y cómo cada uno de los lóbulos controlan unos actos distintos e interpretan una serie de sentidos diferentes también. Pero antes de eso quería mostrarles esta fotografía para que vean ustedes, ¿no?, lo grande que es el cerebro de nuestra especie Homo sapiens comparada con la de otros animales vertebrados. Sobre todo nuestro córtex, compuesto por sustancia gris, es decir, por el soma de las neuronas, que por eso nos hace tan listillos, ¿no? Vamos a ver un poquito de lo que viene a continuación. Bien, una vez descrito las características generales del cerebro, vamos a hablar de los lóbulos. Aquí encontramos un total de 4, cada uno de los cuales recibe el nombre también del hueso que lo protege, el frontal, el parietal, occipital, temporal. Bueno, pues también forman parte de esos huesos planos de nuestro cráneo. Bien, cada uno de ellos, aquí podemos también apreciar pues, que hay unos surcos, esas circunvoluciones que también afirmamos, esas áreas lisas, y unas fisuras muy prolongadas, como las encontraríamos aquí, ¿vale?, que divide el frontal con el parietal, o esta otra de aquí con el frontal y parietal con el temporal, o esta otra de aquí, cada una de las cuales recibe un nombre. Esta, por ejemplo, es la fisura de Rolando.
Y bueno, son importantes para poder diferenciar bien áreas del cerebro. Vamos a decir muy brevemente las funciones que controla cada una de ellas. Por ejemplo, los lóbulos frontales de cada uno de los hemisferios se encargan de movimientos voluntarios. ¿Vale? Además, también podemos encontrar aquí el área de los procesos intelectuales, como por ejemplo el lenguaje, y también la propia personalidad. Se encontraría en el lóbulo frontal. En cuanto a los lóbulos parietales, pues ahí sobre todo estamos hablando del sentido del tacto, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que todo lo que se corresponde con la presión, el calor en la piel, el dolor, pues se encuentra en este área de aquí, ¿no? Hay unos corpúsculos, Ruffini, Krauss, Meissner, que todos ellos tienen una función distinta para poder pues interpretar cada uno de los, o para poder, mejor dicho, recibir cada uno de estos estímulos, y el cerebro o los lóbulos parietales también lo interpretan. ¿Qué también encontramos aquí? El área de la comprensión del habla, comprensión y de la formulación del habla. ¿De acuerdo? Es lo que empezamos a desarrollar en cualquier idioma. Con respecto al lóbulo o los lóbulos occipitales, bueno, pues básicamente vamos a destacar que encontramos ahí pues la vista, ¿vale? La percepción de la vista. El nervio óptico conecta con el lóbulo occipital y se encarga en gran medida, y resumiendo mucho, de poder interpretar el sentido de la vista. Por su parte, los lóbulos temporales relacionados con la audición, ¿vale? Sobre todo, también con el gusto, vemos que estarán conectados, y hay nervios que también se dirigen hacia y desde los lóbulos temporales. También hay una pequeña parte que tiene que ver con el olfato, aunque no es del todo correcto, pero bueno, en cierta medida también hay una conexión. Y también hablamos de la memoria de sentidos complejos como la música. Decimos que también la propia inteligencia musical la podemos encontrar ahí. Y los modelos visuales, todos los modelos visuales. Bien, bueno, el cerebelo lo tenemos aquí, vale, ya que está lo vamos a comentar. El cerebelo lo encontramos también dividido en dos partes. Sobre todo es el gran afinador, y se encarga de la coordinación. Ahora lo vamos a ver en un vídeo, la coordinación de los movimientos voluntarios, ¿vale? Si vas a bailar y mantener el equilibrio y todo, pues el cerebelo actúa. Vamos a continuar. Bueno, terminamos con el cerebro, con esta última imagen, para identificar el cuerpo calloso, ese área que une los dos hemisferios y que tiene muchísimos nervios, como podemos apreciar también aquí. El siguiente órgano sería el cerebelo. Es un órgano más bien chiquitito, de en torno a 10 centímetros de largo y 150 gramos de peso. Se divide por dos hemisferios separados por un vermis. Tiene forma de cono truncado, aplastado, y encontramos tres caras: superior, inferior y anterior. ¿Qué ocurre con él? Bueno, pues que se encuentra bajo el cerebro, ya lo he dicho, y mantiene el tono muscular, el equilibrio del cuerpo y las actividades que requieren una coordinación, como por ejemplo andar, correr, pedalear, bailar, etcétera, ¿vale? Vamos a ver un vídeo un poquito para hacer un pequeño resumen sobre las funciones que desempeña. Muy importante el cerebelo, muy importante. En pocas palabras, el cerebelo se encarga de conservar el equilibrio, conservar el tono muscular, coordinar los músculos esqueléticos. Su función principal es integrar las vías sensitivas y las vías motoras, es decir, hacer que nuestros músculos reaccionen ante estímulos sensoriales. Cuando nuestros sentidos detectan un obstáculo físico en el exterior, el cerebelo manda señales que activan a nuestro sistema motor, lo alertan y provocan la reacción de evitarlo. Bueno, pues vamos a ir terminando. Aquí tenemos el encéfalo de nuevo, y vamos a tratar ahora el bulbo raquídeo, que se encuentra justo bajo el cerebelo y conecta el cerebro con la médula espinal. Para verlo mejor habría que quitar el cerebro y el cerebelo, y ahí encontraríamos tres partes bien diferenciadas: la médula oblongada, que es lo mismo que el bulbo raquídeo, el puente de Barolio, que ya hemos mencionado, y el mesencéfalo, uno situado justo encima del anterior.
Bueno, ¿qué ocurre con ellos? Pues que se trata de, sobre todo hablamos del bulbo raquídeo básicamente, es el que controla las funciones automáticas como el ritmo respiratorio, el ritmo cardíaco, el reflejo del vómito y la deglución del bolo alimenticio. Súper importante y la labor que desempeñan y también esa conexión hacia la médula espinal, como estamos viendo, que va disminuyendo su diámetro a medida que desciende. Estos tres, desde el bulbo raquídeo al puente y el mesencéfalo, se encuentran situados en la porción basilar del hueso occipital, tal y como estamos apreciando en esta imagen tan buena, por otra parte, todo se ha dicho. Y con esto terminamos ya con el encéfalo. Vamos a continuar con la médula espinal. Aquí la tenemos a la médula espinal, aquí la encontramos. Este cilindro nervioso que se origina en la base del encéfalo y recorre el interior de la columna vertebral hasta el final del tronco. Muy importante, tiene un tamaño aproximado de 45 centímetros y un peso de 30 gramos y a él vienen y llegan una serie de nervios espinales que se van ramificando por el resto del cuerpo. Apreciamos también esa sustancia blanca compuesta por los axones y la sustancia gris que se sitúa en la parte interior de la médula compuesta por los cuerpos o somas de las neuronas. En este vídeo, en esta recreación, podemos apreciar el encéfalo y también la médula espinal, cómo se va prolongando y protegiéndose por la columna vertebral. Este doctor Jeffrey Salomon nos lo comenta y nos lo explica. Y importantísima porque de ella salen los nervios motores y a ella llegan los nervios sensitivos, como antes afirmábamos, de prácticamente todo el cuerpo. Pueden generar movimientos sin intervención del cerebro, que es lo que conocemos como los movimientos reflejos. Decisivo, por lo tanto, porque hay una gran cantidad de ramificaciones que se conectan con el sistema nervioso periférico y que permiten la comunicación e interacción de cada uno de los distintos impulsos nerviosos para generar pues todo el resto de movimientos y la recepción y la acción de respuesta ante cada uno de los estímulos que encontraríamos. ¿De acuerdo? Muy bien. Por último ya, hay que hablar de las meninges, aquí las encontramos todas, la pía madre, aracnoides, dura madre, son membranas que recubren y protegen estos órganos del sistema nervioso central, las encontramos aquí en la médula y también los encontramos en el encéfalo. A su vez se hallan pues cubiertos también por el líquido cefalorraquídeo que lo bañan y se encuentra en sus cavidades internas entre la pía madre y la aracnoides. Aquí lo encontramos un poquito mejor. Tenemos la piel primero, la aponeurosis después, el periósteo que recubre el hueso ya mismo y las tres meninges, dura madre como ya he dicho, de mayor grosor, aracnoides, una membrana muy finita, y esa pía madre que es la última. Encontramos también el líquido cefalorraquídeo y está todo muy vascularizado como nos podemos imaginar. Y bien, ya con esto yo creo que hemos terminado el repaso del sistema nervioso central. Espero que nos haya quedado claro, por lo menos lo más importante, y que les haya gustado, claro, eso también es importante. Continuaremos más adelante. Un saludo, chao.